Damas y caballeros, los saluda Miguel Rojas Medina, y a todos los presentes pues les damos una cordial bienvenida. El día de hoy, 12 de diciembre, vamos a dar inicio a esta conferencia internacional titulada Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y Cultura de Paz, organizaciones internacionales trabajando por la paz global. Para ello, el día de hoy nos acompañan como panelistas la doctora Alexandra Viviana Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial, y asimismo como ponente tenemos la presencia de la doctora María Teresa Muñoz Bernal, ella del país hermano de Argentina. Ella es secretaria general del IPRA, secretaria ejecutiva del Organismo Global Ciudadano de Cultura de Paz, a quienes la recibimos con un cordial saludo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es el ente rector de la conciliación extrajudicial en nuestro país y está facultado para que mediante el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, con la Escuela Nacional de Conciliación, puedan ir generando las acciones que resulten necesarias para el fortalecimiento de la cultura de paz a nivel nacional. Por ello, hoy saludamos la presencia de cada uno de ustedes con la finalidad de fortalecer conocimientos en materia de cultura de paz y así dar inicio a esta sexta conferencia internacional, Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y Cultura de Paz. Seguidamente vamos a tener pues las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de nuestra coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial, la doctora Alexandra Viviana Fayad Valverde. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial. Muchas gracias por su generosidad, doctora María Teresa Muñoz Bernal, por haber accedido a acompañarnos en esta oportunidad como ponente en esta actividad académica organizada por el Centro de Estudios. Reciban el cordial saludo por encargo que me ha hecho extendido la doctora Ximena Miroslava Pinto de la Fuente, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Muy buenas tardes, señores y señoras participantes y amigos. Para mí, realmente es un gran honor darles esta cordial bienvenida a esta conferencia internacional sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos y cultura de paz que solemos hacer, pero en esta oportunidad este tema es muy importante, el tema de organizaciones internacionales trabajando por la paz global. Para nosotros es un placer contar con su presencia en este evento. Para nosotros muy significativo, porque pensamos y buscamos reflexionar y compartir experiencias con el propósito de avanzar en la construcción de una cultura de paz que realmente es fundamental para los desafíos que nosotros enfrentamos en este mundo actual, que podemos apreciar que se encuentra conflictuado, ¿no? Entonces, es fundamental que unemos esfuerzos en construir una paz y armonía social. O sea que hoy más que nunca el camino hacia la paz exige de nuestra atención. Estamos en un mundo globalizado, vemos por la tele y es más, apreciamos en lo cotidiano situaciones con mucha tensión, observamos conflictos, observamos desigualdades y que generan pues discordia, conflictos, violencia. Sin embargo, sabemos que hay caminos alternativos para la resolución de los conflictos que promueven la cooperación, el entendimiento mutuo, la reconciliación, ¿no? Respetando obviamente los derechos humanos y fundamentalmente la dignidad de las personas. Entonces, estos mecanismos alternativos nos ofrece a todos pues una esperanza y consideramos que a través del diálogo, la mediación, la negociación, la conciliación y otros enfoques realmente innovadores, podemos nosotros encontrar
soluciones eficientes, equitativas, eficaces y fundamentalmente pacíficas. Nosotros vemos pues a lo largo y hemos planteado esta conferencia porque eh, eh, contamos en esta oportunidad con la doctora María Teresa Muñoz Bernal. Ella es, como bien dijo Miguel, secretaria general del IPRAC, que es el International Peace Research Association, y además también es secretaria ejecutiva de Organismo Global Ciudadano de Cultura y Paz. Además, secretaria general de la CLAIP, ha sido secretaria general de la CLAIP hasta el año 23 si no me equivoco, y es directora del Centro de Estudios de Investigación por la Paz de la Universidad de San Pablo de Tucumán. Y además es una reconocida juez de paz en Tucumán, en Argentina. Pero fundamentalmente estamos viendo que estamos frente a una experta internacional y representante de organizaciones internacionales que nos va a brindar desde su perspectiva cómo estos mecanismos alternativos pueden aplicarse en diferentes contextos. Y con el afán, pues, de promover la paz, y no solamente en las regiones conflictivas, sino en todos los rincones del mundo, porque son organizaciones globales. Entonces, con este evento, vemos que también se convierte pues en una oportunidad para poder reforzar el papel crucial que juegan las organizaciones internacionales en la construcción de un orden mundial mucho más justo y armónico. Entonces, vemos que hay un trabajo de estas organizaciones en la prevención de los conflictos, en la promoción de la justicia, de la defensa de los derechos humanos, y en realidad esto es fundamental y esencial para garantizar un futuro en donde las próximas generaciones puedan vivir en paz, con seguridad, con prosperidad, con calidad de vida. Desde esa perspectiva, entonces les invito a aprovechar, como digo, lo máximo de esta jornada. Les invito a nutrirse con estos conocimientos y con la experiencia que tan generosamente Marité nos va a brindar en esta oportunidad. Yo sé que todos se van a enriquecer con estas experiencias y nos va a permitir fortalecer ese compromiso de trabajar por un mundo mucho más justo, más pacífico. Agradezco profundamente su participación. Les deseo, de hecho, una fructífera jornada, una fructífera experiencia durante toda esta conferencia. Estoy segura que esto nos va a ayudar a fortalecer esa visión y compromiso que nosotros tenemos para construir una sociedad más equitativa, más inclusiva, más democrática, más pacífica. Entonces, con estas palabras, les doy la bienvenida y declaro inaugurada esta conferencia, agradeciéndoles de todo corazón a todos los que están involucrados en organizaciones que promueven la paz. Muchas gracias, Marité, por el trabajo que realizas desde la organización que diriges y en todas las organizaciones en las que te veo siempre involucrada, siempre ayudando a poder construir un mundo mejor. Y de verdad les agradezco a todos por esa presencia y ese compromiso de siempre estar al tanto en estas cosas que suceden en el mundo y que además contribuyen a fortalecer nuestra condición de agentes de cambio y de transformación como gestores de conflictos. Entonces, muchísimas gracias. Les invoco a continuar trabajando por la construcción de paz y agradeciendo a Marité por su generosa participación y por la labor que realiza por la paz mundial. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alessandra, por estas palabras de bienvenida e inauguración. Bueno, y sin mayor preámbulo, vamos a dar entonces pase a la doctora María Teresa Muñoz Bernal, quien nos va a tocar el Bueno, tema
organizaciones internacionales trabajando por la paz global. Bienvenida, doctora María. Muchas gracias por la bienvenida, gracias Ale por tan lindas palabras. No sé si soy experta en temas internacionales. Lo que puedo decirles, bueno, aparte, muchísimas gracias a los más de 900 participantes, que estoy de lo más emocionada para hablar a tanta gente. En general hablo delante de mucha gente, pero no de tanta gente. Pero bueno. Eh, Repito, no sé si soy experta, soy una practitioner, como dirían mis colegas, porque por ahí no soy tan académica como muchos, pero sí me jacto de la práctica que llevo a diario todos los días como jueza de paz en mi provincia. Eh, si bien el título de esta charla es Las organizaciones internacionales y demás, yo quiero comenzar a contarles un poquito cómo llego a eso, ¿no? Cómo llego a las organizaciones internacionales y cómo, inexplicablemente, el año pasado me eligieron secretaria general de la organización internacional más grande de todas, ¿no? Siendo yo, no sé si la segunda mujer latinoamericana que ocupa el cargo, creo que la tercera, porque uno de los primeros fue un brasilero, cuando allá lejos y hace tiempo, pero bueno, yo empecé a participar de las reuniones del CLAIP, que es el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz como oyente, porque me lleva alguien que quizás vos conozcas, Ale, que es Diana de la Rúa Eugenio, que es argentina y que también estuvo en el IPRA, también fue secretaria general del CLAIP, etc. Somos amigas y me convoca y yo voy como oyente, digamos, a alguna que otra reunión. Al poquito tiempo me empezó a interesar todo y al poco tiempo me nombran jueza de paz. Y más allá de la tarea que uno piensa que hace un juez o una jueza de paz, porque también ustedes tienen una muy linda organización de justicia de paz, uno cree que son los casamientos, alguna que otra cosa de estas, y en realidad es mucho más amplia la tarea en la justicia de paz. Y al poco tiempo de ejercer como jueza, me empiezo a dar cuenta que todo lo que yo hacía también tenía que ver con esa mirada macro de las organizaciones en las cuales yo participaba como oyente. Y fue re importante empezar a contar qué hacíamos desde la justicia de paz con esto que Alessandra comentaba de, bueno, cómo resolvemos los conflictos, cómo nos comunicamos, sería otra pregunta. Tenemos empatía con la persona con la que estamos hablando. Y lo que uno viene estudiando para ser mediador, mediadora, negociador, negociadora, etcétera, de escuchar al otro, esa escucha activa, que es una de las herramientas, el tender puentes y demás, no es diferente cuando estamos hablando de un tema macro. Es más o menos, no digo que lo mismo, porque la importancia y lo involucrado es de otro tenor, pero para las personas, por ejemplo, cuando nosotros participamos como jueces de paz o como, perdón, no sé por qué se fue mi imagen, como mediadores, como conciliadores, etc., para esas personas su problema no es chiquitito, es un problema grande. También tan grande como un problema que puede haber entre dos países, entre dos pueblos, etc. Entonces es como que uno empieza a meterse desde otro lugar en todo eso. Y bueno, yo seguí participando en el CLAIP, que es el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, y también empecé a ir a las reuniones bianuales, intermedias, o sea, un año hace CLAIP, otro año el IPRA, a las de IPRA, presentando trabajos, hablando con la gente, y bueno, no sé si el cuento de mis trabajos
o lo que yo opinaba, porque aprendí con los años en que puedo decir lo que pienso asertivamente, sin insultar a nadie, pero sí diciendo verdades que a lo mejor otro no quiere escuchar. Pero bueno, la forma en que uno las dice y demás, se terminan escuchando y aprendiendo también en ese camino a que no siempre tenemos que estar de acuerdo, pero ese no estar de acuerdo no implica que nos tengamos que pelear. El tema es, no estamos de acuerdo, pero escuchemos a esa otredad, a ese otro, a esa otra, para saber desde qué lugar están opinando algo diferente a mí. Y lo mismo tendría que pasar con los jefes de Estado, por ejemplo. Lamentablemente no pasa, por lo visto. Eh, Así que bueno, aprendí todo eso y quizás por mi participación en el año 2018, estando en una reunión en uno de los congresos del IPRA en Ahmedabad, en la India, lugar donde nació Gandhi y empezó su trabajo, eh, tuve el honor de que me ofrecieran en la reunión privada, ya les voy a contar cómo es el mecanismo de las distintas regiones, en la reunión privada del CLAIP me ofrecieron asumir la Secretaría General del CLAIP, que es Latinoamérica. ¿Por qué en esa reunión y no en una asamblea del CLAIP? Porque el tema es que en esa reunión habíamos recibido la renuncia de la última secretaria general del CLAIP, una mexicana, Heréndira Serrano Oswald, que por razones familiares no podía seguir ejerciendo como secretaria general. Entonces se llamó a votación y por unanimidad me eligieron. Hasta ese momento, el CLAIP era unipersonal el cargo de secretario o secretaria general, a diferencia del IPRA, que siempre son dos personas, y otras regiones que también tienen dos personas, algunas dos, otras uno. Me tocó organizar el siguiente congreso del CLAIP, que se hizo en el año 2019, al que dimos en llamar Tejiendo Culturas de Paz, pensando en el tejido social de América Latina en esa construcción de paz. Y se hizo en la Universidad Federal de San Pablo. En esa, la verdad fue maravilloso, tuvimos bastante participación, y ahí, al término del Congreso, se hace la asamblea siempre en el CLAIP, y en esa asamblea yo propuse que a partir de ese momento el CLAIP tuviese una secretaría general, una doble, digamos, que haya un secretario y una secretaria general, como es el IPRA, por ejemplo. Y me parecía interesante, ya que estamos hablando, entre otras cosas, bueno, qué es lo que nos preocupa a nivel mundial como temas que están muy en discusión y que llevan a muchos conflictos. Uno de los temas es el género, los temas de género. Digo, bueno, mal podemos seguir hablando si de repente siempre va a haber una persona, en este caso ya venían varias secretarias mujeres generales y me pareció interesante que a partir de ese momento se elija un hombre y una mujer. Bueno, en ese momento todos estuvieron de acuerdo y se votó para que sea mi cosecretario, porque me reeligieron para que sea mi cosecretario Esteban Ramos Muslera. Probablemente ustedes hayan estudiado algo de él. Él es el autor de La Paz Transformadora. No sé si en alguna charla anterior yo pasé el nombre del libro y de Esteban. Él trabaja en Meliud Paz, que es el Instituto Universitario de Paz y Democracia de la Universidad Autónoma de Honduras. Estudió y se doctoró en España, si bien es de origen argentino. Bueno, se casó con una hondureña y está trabajando ahí. Para mí es uno de los pacifistas más importantes de este siglo XXI. Es un hombre joven, con muchas ganas, y bueno, a partir de todo lo estudiado por él, desde Gandhi hasta ahora, desarrolló esa teoría de la paz transformadora, en donde él habla un poquito lo que estaba diciendo Alessandra hace un ratito, y él dice que a la paz la construimos entre todos y todas.
y que la paz, los conflictos y las violencias, partiendo de Gandhi, de que la paz es el camino, no es el punto a llegar, esa paz la construimos nosotros, entre nosotros. No solo la paz, el conflicto también lo construimos entre nosotros y la violencia también. Entonces el tema son constructos sociales del ser humano. Esto para dar como una especie de introducción, ¿no? Bueno, así llegué al Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. Me tocó hasta el año pasado organizar, bueno, lo de San Pablo en el 2019, ya con Esteban nos alcanza la pandemia, no obstante lo cual, Esteban le tocaba, la próxima iba a ser en Honduras, pero bueno, se hizo virtual, el congreso se hizo virtual. Estuvo excelente, tuvimos más de 3.000 participantes y más, era virtual, todo el mundo podía acceder y demás. Lo importante de ese momento también fue que antes del Congreso, todos las y los jóvenes latinoamericanos que participaban del CLAIP, estudiantes de Esteban de Honduras, México y otros países, algunos poquitos, lamentablemente muy poquitos de Argentina, empezaron a trabajar en línea, que me pareció maravilloso, un tema que se dio en llamar la nueva normalidad. ¿Qué tiene que ver esto con lo que fue la pandemia? Una tarde me llama Esteban y me dice, vos viste que todo el mundo, y bueno, eso pasaba acá y dedujo yo que en Perú también, y si hay gente de otros países van a decir lo mismo, todo el mundo encerrado en su casa, los comentarios eran, bueno, cuando volvamos a la normalidad, era la frase común de todo el mundo. Y Esteban, con sus estudiantes, amigos y otros participantes del CLAIP, se preguntaban, ¿a qué normalidad queremos volver? Porque la normalidad en la que estábamos era peor, o fue peor, que el virus mismo. Es más, construyó el virus. Entonces empezaron a preguntar, ¿cuál sería la normalidad que queremos tener? Y así surgió esta construcción de la nueva normalidad. Ustedes pueden googlearlo, no me voy a extender sobre eso, pueden entrar al link de CLAIP, que es claip.org, o por una nueva normalidad y la buscan. Bueno, un trabajo que duró muchos meses. La gente, bueno, ahí está todo explicado, la gente planteaba cosas que estaban mal, o que pensaban que estaban mal, no todos pensamos lo mismo, que pensaban que estaban mal, con una historia que había pasado, era una tarjetita y del otro lado ponían qué les gustaría, en qué les gustaría que se convierta eso en una nueva normalidad. Y bueno, así se fue construyendo hasta que se sacó un decálogo, creo que eran 10 puntos, no sé si 10 u 11, pero bueno, en donde se establecen qué puntos pensamos que tendrían que ser nuevos y establecidos, por lo menos desde el CLAIP. Yo no sé si todo se hizo, algunas cosas sí se empezaron a trabajar. Ese trabajo fue replicado por las otras regiones, y cuando digo otras regiones, ahora voy a llegar a esto. Primero quería contar un poco mi historia personal. Bueno, organicé junto con Esteban ese congreso, los ayudé con el tema de la nueva normalidad, si bien prácticamente yo no trabajé en eso, sino que todo lo hicieron los jóvenes y las jóvenes de América Latina que forman parte del CLAIP. Y después organizamos, bueno, cuando se hace la asamblea en línea, nos vuelven a reelegir, ya era nuestro último mandato, y organizamos ya en forma presencial el último congreso que se hizo el año pasado, en el 2023, en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, que también fue un éxito, si bien era presencial. Cuando uno hace algo presencial es difícil juntar mucha gente porque la gente tiene que viajar, tiene que hacer todo un gasto, a su vez es un gasto para los organizadores, ¿no?
Sin embargo, tuvimos más de 300 trabajos presentados, se eligieron 260, hubo talleres y se hizo esa última reunión ahí en abril del año pasado en Santiago de Chile, Universidad Alberto Hurtado. En esa reunión, en la última asamblea, obvio, Esteban y yo terminamos nuestros 2 mandatos y se eligieron nuevas autoridades. El secretaria y secretario, ahora ya no se discutía, eran 2, un hombre y una mujer. La secretaria general es Marcela Agudelo Ortiz, una doctora en psicología de la Universidad Externado de Bogotá, Colombia, y Ramón Blanco, que es un doctor en relaciones internacionales de la UNILA, la Universidad Latinoamericana, que tiene su sede en Foz de Iguazú. Bueno, ellos están preparando el próximo congreso, la próxima conferencia, como lo quieran llamar, del CLAIB, que se va a hacer el año que viene, en abril también, del 1 al 4 de abril, en la Universidad Externado de Colombia. Con mucho orgullo, aunque yo ya no soy la secretaria general, puedo decirles que la convocatoria que tuvieron, y quizás sea el reflejo de lo que fue Chile, de lo que fue la virtual del 2021, se presentaron, yo no podía creer cuando me contaban, 670 trabajos de investigación de toda Latinoamérica, de México hasta Argentina. Por suerte Argentina esta vez tuvo no una participación arrolladora, pero una buena participación. Chile, no sé si de Perú, pero bueno, de Uruguay, de Brasil, muchísima participación, de Ecuador, de Colombia, obvio, México, Honduras, Costa Rica, y también se recibieron algunos trabajos de España, algunos de Estados Unidos, porque en general el CLAIP tenía 2 idiomas, nada más que era español y portugués, que son los idiomas que se hablan en Latinoamérica. Pero este año Marcela y Ramón decidieron poner una tercera lengua, que es el inglés, para que pudieran participar nuestros amigos angloparlantes, por decir. No sé si se dice así, pero bueno, ya lo dije. Así que bueno, tenemos algunos participantes de Estados Unidos y otros de Canadá, creo que hay 2 de Pakistán, de España, etc. Bueno, hasta aquí hablo de CLAIB. Ahora, yo les decía, hablé de IPRA, y también lo nombró al IPRA Ale. El IPRA en realidad es la institución madre, por decirlo de alguna forma, porque es la International Peace Research Association. Traducida al español sería la Asociación Internacional de Investigación para la Paz. El IPRA se crea en el año 1964, se crea oficialmente. En realidad ya se venían juntando estos académicos después de la Segunda Guerra. Se venían juntando en Europa, eran 3 o 4 y demás. Y sí, acá estoy leyendo algo, es muy interesante, porque nosotros, que hayas aclarado eso, porque nosotros hablamos de América Latina y el Caribe. El tema es que como es muy largo para me olvido de decir el Caribe, pero en realidad es América Latina y el Caribe. Tenemos participantes de varios países del Caribe. Para mí todo es Latinoamérica, pero bueno. Pero en el año 1964 se crea o se establece institucionalmente el IPRA, cuyo objetivo, o sea, era la reunión, una asociación académica sin fines de lucro, que se dedica desde aquel entonces hasta ahora incrementamos un poquito más, a investigar y estudiar cómo podemos construir paz a partir de hechos de violencia. En los primeros años, obvio que todo era con respecto a las guerras. Veníamos de una Segunda Guerra Mundial, con una Guerra Fría terrible,
que afectó a todo el planeta. Y en ese origen de la Guerra Fría y las actitudes de algunos países, no importa si eran de izquierda o de derecha, todavía sufrimos las consecuencias, todavía, desde otro lugar, ¿no? Por ahí con grupos terroristas, algunos jefes de Estado muy violentos, pero bueno, todavía es como que están las recidivas. Ya les voy a contar por qué digo esto, ¿no? Esto es una opinión personal mía, ¿no? Pero bueno, el IPRA empieza a juntarse cada 2 años y resulta que en el año 1977 se reúnen en la Universidad Autónoma de México. En ese momento, en México, década del 70, ustedes saben lo que pasó en Latinoamérica, como producto, justamente lo que estoy diciendo de esa Guerra Fría, había muchos académicos, políticos y demás que tuvieron que irse de sus países, a lo mejor por pensar diferente, por una disidencia ideológica, y muchos estaban en México. Entonces, una de las no fundadoras, pero participantes del IPRA, una mexicana por adopción, que es Úrsula Oswald Spring, les dice, estamos acá todos reunidos y de repente hay más de 100 latinoamericanos que están trabajando acá en México, en distintas universidades. ¿Por qué no los convocamos para escucharlos, para ver cuáles son las violencias por las que se tuvieron que ir, las violencias que sufrieron, etcétera? Bueno, así surge el CLAIP, que fue la primera región organizada del IPRA. Surge el CLAIP, se crea el CLAIP y se asocia en ese mismo congreso al IPRA. Y yo les voy a leer, porque acá tengo, si ustedes entran al sitio web del CLAIP, que es claip.org, van a encontrar toda la historia narrada por Úrsula Oswald de cómo surge el CLAIP y demás. Yo no los quiero aburrir con eso, pero les voy a leer algo que ella puso. El CLAIP, frente a esa coyuntura de violencia física y económica que sufría América Latina en la década del 70, estamos hablando del año 1977, el CLAIP se orientó fundamentalmente al estímulo de la investigación para la paz en América Latina, buscando convertirla en un cauce renovador de la actividad científica y la práctica política, con el objetivo de lograr la superación definitiva de los obstáculos que se oponen a la convivencia social de los seres humanos. Miren qué importante esta frasecita. Convivencia social de los seres humanos, sin dominación ni privilegios, tanto en el plano interno de las naciones como en el internacional. Bien, esto es una frase que se llevó en el CLAIP del 2019 y que reflejaba un poquito cuál era el objetivo del CLAIP en ese momento. O sea, el CLAIP tiene más de 43, 44 años y surge a partir de ahí. Es aceptado por distintos centros de estudios de paz de Europa en su sociedad o asociación hacia el IPRA. El primer secretario general del CLAIP fue Herbert de Souza, de Brasil, que estaba refugiado en México, y que formó un comité ejecutivo del CLAIP. Todavía tenemos, no lo llamamos comité ejecutivo, ahora se llama consejo asesor. Yo formo parte del actual consejo asesor, junto con otro argentino que se llama Germán Bauché, y otros. Bueno, está Esteban, hay una chilena, etc. Ese comité ejecutivo de este primer secretario general estaba formado, digamos, estos fueron los fundadores del CLAIP. Álvaro Brions de Chile, otro exiliado, Rafael Roncagliolo de Perú, que era activo en el Instituto Latinoamericano de Estudios sobre Transnacionales,
Guillermo Boix de México, también exiliado en México, Pedro López Díaz, también de México, Antonio Cavala, de Chile, Gonzalo Arroyo, de Chile, Úrsula Oswald Spring, de México, Oscar René Vargas, de Perú, y creo que había uno o dos más. Pues bien, fíjense, a partir de ahí, el CLAIP se convirtió en la primer región que se asocia al IPRA, Latinoamérica. Un orgullo para mí impresionante, porque después me puse a mirar, las otras regiones se formaron muchísimo después, con los mismos objetivos, siguiendo el camino del CLAIP, digamos, ¿no? Y bueno, después, si se van directamente a la página web de CLAIP, van a poder leerlo completo, la historia, y ver qué hizo el CLAIP desde aquel entonces. Hubo una X cantidad de años en los cuales trabajó muy poco, pero les podría decir que desde el año 2014 en adelante, sí se tomó una continuidad de trabajo muy interesante. Sigamos con el IPRA. O sea, CLAIP está establecido, ya les hablé bastante de CLAIP. Hablo mucho porque, bueno, es mi región, es la región de ustedes, y ya después al final de la charla les voy a hacer una invitación para que vayan al próximo evento del CLAIP y participen. Bueno, el año pasado, repito, abril 2023, dejo mi mandato, termino mi mandato, y ahí mismo estaba presente el secretario general del IPRA, Matt Mayer, un norteamericano, y me invita, me dice, ¿vas a ir al próximo congreso del IPRA? Digo, mira, la verdad que no sé, tengo que juntar la plata. Se hizo en Trinidad Tobago, en el Caribe, y después de unos días le dije, mira, ¿sabes qué, Matt? Sí voy a ir. Y cuando llego a Trinidad Tobago, fue una experiencia maravillosa, porque se hizo una apertura con no solo multireligiosa, no sé si se dirá así, sino que participaron representantes de distintos pueblos originarios del mundo, porque vinieron desde Nueva Zelanda hasta todos los latinoamericanos, pasando por los europeos, etc. Hicieron una ceremonia de apertura con un ritual maravilloso de bendecir la tierra, etc. Estando ahí, se me acerca uno de los asiáticos, por decirlo de alguna forma, que yo ya lo conocía de otras reuniones de IPRA, que se llama Rajiv Timalsina, que es de Nepal, un joven maravilloso que se dedica a la educación para la paz en su país. Y me dice, yo no sé si ya te enteraste de que estás nominada para ser secretaria general. Yo dije, la verdad que no sé. Por ahí alguna vez alguien me preguntó si te proponen como secretaria general, ¿vas a aceptar? Fue una pregunta al pasar, yo la tomé como eso. Y le digo, no, la verdad que no sé, no sé. ¿Y quién más está nominada? Me dice, no importa quién más. Y ahí me entero de que él era el encargado de recibir las nominaciones, el que tenía esa caja negra, que ahora es virtual. Hasta que se hizo la virtualidad, había una caja en donde una vez que llegaba la gente al Congreso, ponía un papelito con el nombre de la persona que nominaba. Y, y ahí me entero que, bueno, que una vez que se abre, Rajiv era el encargado de eso, así que mucho no podía hablar, tenía la caja virtual. En la asamblea se abre y se ve. Si hay más de un nominado, se vota. Y votan los miembros del IPRA que están presentes. En este caso, como se está haciendo virtual, se permite, previa inscripción, que voten los que están presentes, y los que se hayan inscrito virtualmente y que no hayan podido venir, votan virtualmente.
Eh, Resulta ser que yo era la única nominada, o sea, hubo 3 personas que me nominaron de distintos continentes. En ese caso, lo que se pregunta es, bueno, la única nominada es Marité Muñoz, lo que queremos saber es si alguien se opone. Y yo no podía más de la emoción. De lejos me miraba Marcela Agudelo, la que ya era la nueva secretaria del CLAIP, me miraba y me decía, ¿qué es esto? Digo, no sé. Y de repente, bueno, no solo nadie se opuso, sino que se levantaron y me aplaudieron y qué sé yo. Y la verdad es que las emociones de ese momento fueron muchas porque, porque yo no sentí que era yo, era Latinoamérica, era la Argentina en este caso. Y Marcela publicó en el grupo del CLAIP, tenemos secretaria general nueva y es latinoamericana. Para mí fue un reconocimiento a Latinoamérica, que después me lo dijeron, en realidad es el trabajo excelente que está haciendo Latinoamérica para trabajar por la paz. Más allá de que sigue habiendo violencias y todo lo demás, pero el trabajo que hacen nuestros y nuestras investigadoras es arduo, es profundo, es maravilloso escuchar cómo trabajan cada uno en su metrito cuadrado para lograr el entendimiento, ya sea con metodologías de diálogo, trabajar con los niños que están en la calle, trabajar con los jóvenes que están en la droga para sacarlos de ese lugar. Todo eso es trabajar por la paz también, ¿no? Los que trabajan por el ambiente, para mejorar los cultivos, que no degraden la tierra, etc. Así que bueno, en ese momento me eligieron secretaria general, lo reeligen a Matt Meyer, y bueno, y acá estoy, siendo secretaria general del IPRE. Y esto me permite, y ahora voy a seguir hablando de las otras regiones, me permitió viajar y participar de los distintos congresos de las otras regiones. Que, bueno, de CLAIP ya les hablé bastante, se fundó en 1977, etc. Este año, que CLAIP, no sé, después de la pandemia, CLAIP quedó como trastocado en la fecha y está yendo en el mismo año que hace IPRA, con meses de diferencia. Pero el resto de las regiones lo hacen año par. O sea, en este año se hizo la reunión de Europa, la reunión de Asia y Pacífico, y la reunión de África y la de Estados Unidos y Canadá. Yo pude participar en la de Europa, en la de Asia y Pacífico y en la de Estados Unidos y Canadá. No pude ir por problemas familiares a la de África. Sí fue mi cosecretario y fue la secretaria general del CLAIP. Seguí a esa conferencia por internet porque no pude viajar. Pero bien, habiendo asistido a la de Europa, vamos a empezar por el orden. A la primera que fui este año es a la de Asia y Pacífico, que fue en marzo, que tiene perlitas, ¿no? Es APRA. También la pueden googlear y buscar las conferencias, las conclusiones a lo que se llega. También están todas las conclusiones de América Latina, ¿no? Las de Chile y las de la virtual y las de cosas, hasta ahí están. Bien, APRA se crea el 5 de diciembre de 1980, la Asian Peace Research Association. Este año la conferencia se hizo en un lugar emblemático de reconstrucción y de construcción de paz, porque se hizo en Sri Lanka, en un pueblo y en su universidad que se pronuncia Babonia o Babonia, algo así, se escribe diferente, obvio, que es una zona que está a unas 5 horas, 6 horas de auto desde Colombo, que es la capital de Sri Lanka, y en esa región es donde se desarrolló una guerra civil bastante importante desde que Sri Lanka se independizó, que dejó de ser Ceilán para pasar a llamarse República Socialista Democrática de Sri Lanka.
Eh, la simbología de lo que significó para esta gente hacer ahí la reunión del APRA, importantísima, porque realmente me tocó escuchar, no solo con trabajos, porque también se trabajó mucho todo el tema de la inteligencia artificial, que ahora está como, no sé si en boga, pero desarrollándose para de repente poder también construir paz. Se presentaron varios analistas informáticos mostrando programas de cómo desarrollar un sistema de educación para la paz, por ejemplo, y demás. En Asia y Pacífico, al igual que en las otras regiones, uno de los temas muy importantes no solo es el acceso a justicia, que puede ser, digamos, lo que normalmente nosotros llamamos mediación, etcétera, negociación, no solo el acceso a justicia, lo más importante para ellos es la educación para la paz. Y me parece que ese es un punto al que tenemos que enfocar, al que tenemos que mirar, porque tenemos que educar a nuestra niñez para la paz. Porque ¿de qué nos sirve que nosotros aprendamos a hablar eh, sin lastimarnos si seguimos lastimando a esta niñez que nos está siguiendo, que nos mira, a ver qué hacemos? Enseñarles a hablar con respeto, enseñarles a respetar a la niñita, al niñito que tienen al lado. Es muy importante para todo lo que es Asia Pacífico y después me di cuenta que también es para las otras regiones lo mismo. Otro de los temas que se tocaron y que también se tocan en CLAIP y en todas las regiones es el tema de género, el tema ambiental, el respeto por nuestra naturaleza. Y acá me tengo que remitir porque seguramente todos alguna vez leyeron a Galtung. Galtung es uno de los fundadores del IPRA. ¿Y cuáles son las teorías de Galtung? No las voy a traer acá porque esta no es una clase de Galtung, pero convengamos que lo que Galtung establece tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Si comemos, si nos alimentamos, si nos educamos, las necesidades básicas del ser humano, las materiales y las inmateriales. Y después, porque Galtung fue construyendo a lo largo de los años y agregando cosas sobre temas que a lo mejor entendió que no es que se había equivocado, pero que le faltaba algo. Y uno de los últimos temas a integrar a su teoría fue el cuidado del planeta. Porque ¿de qué nos sirve construir todo lo demás si no tenemos un planeta sustentable? Eso también da paz y tranquilidad, digamos, ¿no? Tranquilidad que nos lleva a la paz. Entre otros temas, el tema, ahí como decimos, cuál era uno de los objetivos del CLAIP, la convivencia social de los seres humanos, sin dominación ni privilegios, la política para la paz. Cuando hablamos de democracia, ¿de qué estamos hablando? ¿Es lo mismo para todos? ¿Sigue siendo la democracia de allá de Grecia? Y yo siempre me replanteo, uno de los temas que se plantearon los chicos en la nueva normalidad es eso. Tendríamos que pensar y repensar en la definición de democracia, cuando en realidad la democracia de los griegos, la democracia, el gobierno del pueblo. Ahora, ¿quiénes eran el pueblo en aquel entonces? Miren de cuántos años estamos hablando. Eran hombres con dinero y libres. ¿A dónde estaba la mujer? ¿A dónde estaba el esclavo o el pobre? Entonces, el tema es redefinir algunos conceptos, ¿no? Eso es fundamental para seguir adelante. En esto, ojo, no solo es mi opinión, sino que pude escuchar en Asia y Pacífico un planteo de estos, así como también se está planteando en Latinoamérica. Y bueno, ahí tuvo perlitas la reunión de Asia y Pacífico en Babonia, porque ahí nos enteramos que nos había dado una audiencia a las autoridades del IPRA y a una pequeña comitiva el Dalai Lama. Así que
Desde ahí nos fuimos hasta la India profunda, Dharamsala, donde vive el Dalai Lama, junto con bastantes tibetanos que han logrado huir de su tierra, lamentablemente, porque están invadidos, como ustedes saben, desde el año 1959 por China. Desde justo llegamos cuando se cumplían 65 años del levantamiento del pueblo tibetano contra el gobierno chino, y el Dalai Lama, junto con no sé cuántas personas, muchas, miles, cruzaron el Himalaya y llegaron haciendo escala en varios lugares, pero llegaron a este lugarcito de la India, donde la India les permite estar. Y, y no solo lo vimos al Dalai Lama, sino que también estuvimos charlando con el gobierno tibetano en exilio. Muy interesante lo que ellos piensan de conservar su cultura y demás. Más allá de hablar con el presidente tibetano en exilio, con miembros del parlamento, con algunos de los monjes, la charla que a mí más me llegó fue con las y los jóvenes tibetanos, que son chicos entre 25 y 30 y pico de años, que huyeron de China, podemos decir, porque está ocupando el Tíbet, cuando eran chiquititos, entre 7, 10, 12 años. Muchos lograron llegar a la India cruzando el Himalaya, cruzando ríos de hielo, etc. Muchos llegaron con sus papás y sus mamás, pero muchos otros no, llegaron solos porque vieron morir acribillados por los soldados chinos a sus padres. Y escucharlos, que ellos están ahí estudiando, trabajando y demás, por conservar su cultura. Me pareció algo maravilloso escucharlos, porque uno de los miembros de nuestra comitiva le dice, bueno, pero ¿para qué quieren volver? Porque ellos todo el tiempo dicen, nosotros queremos volver, queremos que la comunidad internacional nos reconozca como nación y que el Tíbet nos sea devuelto a nosotros, a los tibetanos, porque no somos chinos, somos tibetanos. Si igual acá pueden desarrollar su cultura. Y uno de ellos le dijo, justamente porque sin nuestra tierra la cultura se va a morir. Y bueno, fue maravilloso escucharlos. Más allá del dolor por el que habían pasado, la esperanza que tienen aún con eso. Bueno, esa fue la perlita del Congreso de APRA. Y después, bueno, les dije, al de África no pude ir, pero más o menos los temas fueron los mismos, por el estilo, por supuesto mirado desde las necesidades que tiene el pueblo africano. Y eso fue en el mes de marzo. Y ahora, entre octubre y noviembre, estuve en octubre, a fines de octubre, estuve en la reunión en la Universidad del Niágara, que está al lado de las cataratas del Niágara, que es la región de Estados Unidos y Canadá, el PJSA, que es Peace Justice Studies Association. Esta se crea en el 2001, fíjense, por la unión del Consorcio de Paz e Investigación y Educación, de desarrollo de la paz e investigación en educación, que se llamaba COPRED. COPRED fue fundada en 1970, se une con la Peace Studies Association, que es la PSA, que fue creada en 1987, y entonces en el 2001 crean el PJSA, que era Estados Unidos nada más, pero después en el 2010 se les une Canadá al PJSA. Bueno, tuve la suerte de que me invitaran también como cosecretaria general, fuimos con Matt también. Maravilloso el encuentro, una universidad católica que se llama Universidad de Niágara justamente. Y bueno, también la preocupación siempre es lo que acabo de decir, ¿qué pasa con los problemas o las violencias de género? ¿Qué pasa
con las democracias, qué pasa con los cultivos que degradan la tierra, qué pasa con el ambiente, qué pasa con la educación. Me encantó ver a un grupo que habían desarrollado varios libros de cuentos para niños y niñas que tenían que ver con la paz, en lugar de estar contando cosas espantosas o viendo programas de televisión espantosos llenos de violencia. Maravilloso. La discriminación, que de repente discriminar también provoca una... Discriminar ya es violencia, y la violencia genera violencia, eso lo sabemos todos. Bueno, hablar de discriminación fue muy importante en un territorio donde han tenido, hablando con algunos miembros de color del PJSA, que en algún momento estuvieron presos por defender los derechos de la gente de color en Estados Unidos, decían, todos creen que la esclavitud se terminó en aquel entonces, pero creo que todavía hay mucho para hablar y mucho para decir en cuanto a derechos para nuestro grupo étnico que tenemos que soportar, de discriminación, etc. Fue muy intenso escucharlos. Se tocaron temas también, no tanto en Asia, porque todavía no habían ocurrido estas cosas, pero acá se tocó bastante el tema de Ucrania-Rusia, que ya venía de antes, pero bueno, se incrementó bastante en los últimos tiempos, y de Israel-Palestina. Lo que quedó claro es que nunca ningún pacifista, ningún estudioso va a estar a favor de un ataque terrorista ni de los terroristas. Y el tema es poder diferenciar entre las y los terroristas del pueblo. Eso es fundamental, porque pongamos presos a los terroristas, condenemos el terrorismo, pero hay pueblos que, en donde estos terroristas se esconden, que están sufriendo todo ese dolor, toda esa amargura y demás. Entonces eso se discutió bastante y bueno, hay mucho por seguir hablando sobre eso. Me olvidé decirles, APRA, si les dije 1980, y ASPREA, que es el de África, al que yo no pude ir, se creó el 4 de febrero de 1985. En 1980 fue APRA, el 5 de diciembre de 1980. El primero de septiembre, creo, no sé, pero bueno, pongamos el año, 1985 fue ASPREA, que es África, y que oficialmente quedó como asentado en el año 2000 en una reunión del IPRA en Tampere, Finlandia. Bien, entonces lo del PJSA, les dije, el PJSA no se reúne cada 2 años, el PJSA se reúne todos los años. El próximo año, o sea, en el 2025, se van a reunir en el mes de octubre, porque ya lo dijeron, ahí en Filadelfia, en otra universidad religiosa, pero en este caso ya no es católica, sino cuáquera. Bien, hasta aquí, esto, la que a mí más todas me emocionaron, pero por ahí con la que más me pareció interesante fue la de Europa. EUPRA Peace. EUPRA Peace se crea el 1 de diciembre de 1990. Este año el congreso se hizo en la Universidad de Pisa, en Italia. Fíjense que hasta ahora, salvo la Latinoamérica, bueno, el PJSA también tiene un solo idioma que es el inglés, a lo sumo el francés para algunas regiones de Canadá, pero es inglés. Pero ASPREA, APRA y IUPRA tienen muchísimos idiomas. Son distintos países. Bueno, el idioma con el cual todos se comunican es el inglés. América Latina, como les dije hoy al principio, teníamos español y portugués.
tener un solo idioma en todos los países, o por lo menos hasta dos nada más, es una ventaja, porque dentro de lo que es esa unión cultural, el idioma es lo que más te une, porque por ahí en comidas algunas pueden parecerse, tienen el mismo origen, la música, etc. Todo eso forma parte de una construcción de paz, ¿no? Por eso hablamos, como decía cuando me presentó Ale, de cultura de paz, construcción de cultura de paz. Desde mi punto de vista, esa construcción no solo es el que nos podamos comunicar asertivamente, sino que respetemos nuestros orígenes, que respetemos nuestra cultura, que volvamos a mirar, acá alguien pone en nuestras comunidades andinas, es cierto, la inseguridad, la injusticia está, pero justamente volvamos la idea de todas estas regiones, fíjense, porque en todas estas regiones hay pueblos originarios, y en todas, a la conclusión que llegamos es, ¿cómo llegamos a estar como estamos con estas guerras y demás? ¿Por qué no miramos hacia atrás y vemos cómo se resolvían los conflictos antes? ¿Cómo era? No es que no había guerras, pero había otras formas, quizás más pacíficas, de, de construir esa paz. Empezar a mirar de vuelta, a resucitar, por decir de alguna forma, esa cultura desde la música, la comida, el arte, yo digo arte, me estoy pensando en pinturas, dibujos, etc. El idioma. Así que bueno, estas son las 5 regiones que forman parte del INPRA. Un poquito el tema, no es que me fui del tema, tampoco estas organizaciones van a participar, supongamos, en un enfrentamiento bélico y demás. Sí, hay gente, miembros de las organizaciones que sí están como mediadores. Obviamente no siempre se logra el objetivo, pero si todos y todas, como decía Alessandra hace un rato, empezamos a pensar y a ponernos en el lugar de que podemos hablar sin lastimarnos, y ni que hablar de llegar del conflicto, de acuerdo a la teoría de Rubin, a la violencia, y que no nos importe esa violencia. Porque por más que América Latina no esté en guerra, o esas guerras están lejos, de alguna forma nos afectan en la economía. Muchos somos descendientes de algunos de esos pueblos. Y el solo hecho de conversar, a ver, si puede pensar uno que alguien en el medio de una guerra tiene la razón. Yo creo que nadie tiene la razón para ir a una guerra. Y nadie gana con la guerra. Los pueblos no ganan con la guerra. Entonces, el trabajo de nuestras organizaciones, tanto del IPRA como de las 5 regiones, en realidad es tratar de que un poquito lo que hacen ustedes con estas capacitaciones, y cada uno desde su lugar, construir la paz entre nosotros. Porque si todos encendemos un fosforito, a la larga vamos a poder iluminar el mundo. Entonces, trabajar en las necesidades básicas de las que habla Galtung, y si nos ponemos a pensar, trabajar por esas necesidades básicas, tanto las materiales como las inmateriales. ¿No son estos los derechos humanos a los que tenemos que apoyar? Desde la Segunda Guerra, con la Organización de Naciones Unidas, su Carta Internacional de Derechos y demás, estamos hablando de derechos humanos, etc. Ahora, ¿cómo los vamos a trabajar? ¿Cómo nos vamos a poner frente a esos trabajos? Me parece que ese es el trabajo que tenemos que hacer todas y todos. Por eso yo los invito a que participen, bueno, como peruanos en el CLAIP. Eso no quiere decir que no puedan ir a un congreso del IPRA. Yo iba a los dos. El próximo congreso del CLAIP, como les dije, va a ser en Colombia, del 1 al 4 de abril.
Ya trabajos no se pueden presentar porque ya se cerró el plazo y les cuento que se presentaron 670 y pico de trabajos, pero pueden ir como oyentes a escuchar. No lo vamos a transmitir, quizás después las grabaciones se pasen por el canal de YouTube, desconozco cuál va a ser la organización. Costó mucho trabajo, me consta, porque la vi a Marcela en Italia, fuera del Congreso de IUPRA, trabajando con su comité académico. A ver, había que dejar 350 trabajos nada más, se presentaron 670, imagínense, por una cuestión de espacio temporal y físico. Pero bueno, pueden ir y si no, esperar y estar atentos para el próximo congreso, CLAIP. Y el próximo congreso de IPRA, y acá todavía están a tiempo de mandar porque hemos prorrogado la fecha de presentación de trabajos, es el de IPRA, se va a juntar en noviembre, del 5 al 9 de noviembre del 2025, en territorio maorí de Nueva Zelanda. En general, los lugares que se eligen tienen que ver con algún hito, no solo de guerra, sino de violencia, en el cual ir a apoyar a ese pueblo que está sufriendo, porque no importa de qué lado estés, no importa de qué lado ideológico estés, lo que importa es que no sufras una situación de violencia por cómo pensás, o por cómo vivís, o por qué color de piel tenés, o si tenés más plata o menos plata. No importa. El tema es cómo nos ayudamos entre todas y todos, cómo construimos esa paz entre todos y todas. De eso se tratan estas investigaciones, de diferente tipo. Pueden entrar y ver conclusiones anteriores, etc. Y una de las cosas que, y con esto quiero cerrar porque me parece que ya estoy en tiempo, ¿no, Alessandra o Miguel? Sí. Todavía, ¿Cuánto me falta? todavía 20 minutos. Ah, bueno, entonces voy a seguir un poquito más, pero quiero dejar espacio para las preguntas. En Europa, el cierre lo hicieron con una mesa redonda que me pareció muy interesante, a la cual me invitaron a participar, en donde no había que llevar un trabajo predeterminado. Se armó una mesa redonda abierta a discutir si, porque ese era el título del Congreso, si la paz seguía siendo una utopía o no. Y estuvo bueno, éramos como 5 o 6 personas ahí, bueno, discutimos, no solo entre nosotros, sino con el público, porque lo interesante es eso, también en el CLAIP se busca eso, que no solo se lleve algo estudiado, investigado y demás, sino que la gente interactúe, porque si es para escuchar un proyecto y nada más, bueno, te lo mando por mail, lo lees y después me contás. Pero si nos juntamos en un congreso, es justamente para que haya una interactuación. Y si alguien no está de acuerdo con lo que yo digo, está bueno. Contame por qué no estás de acuerdo y dame otra propuesta. Como decía Paulo Freire, no hay protesta sin propuesta. Entonces, ahí está lo enriquecedor de que hagamos estos congresos en donde, si bien estas asociaciones empezaron siendo académicas y de investigación, hoy por hoy ya podemos hablar de que hay muchos practitioners como yo, por supuesto la de la idea fui yo, en donde se llevan trabajos de cosas que hicimos en el campo, que hicimos en el territorio. ¿Y qué pasó? ¿Fue bien? ¿Fue mal? Porque esa propuesta de algo que ya se hizo y que a lo mejor tuvo éxito, está bueno porque a lo mejor una persona que hace algo parecido en otro país la puede replicar y eso está bueno. También se están incluyendo manifestaciones artísticas, porque como ven, lo dije hace un rato, el arte también forma parte de esta cultura y construcción de cultura de paz. A través del arte también creamos paz, construimos paz, como dice Esteban. Otro de los temas que me pareció interesante
para que hablemos. Me encantó, se abre el debate, sí, ojalá, me encantaría, por eso voy a terminarlo acá. En esta construcción de paz y de lo que es el respeto a los derechos humanos, etcétera, yo quiero cerrar lo que yo estoy hablando para que entremos a preguntar y a proponer ideas y demás. Una frase del Papa Francisco en su Fratelli Tutti, que la hizo en el 2020, en plena pandemia, hablando de lo que nos estaba pasando y que tiene que ver con lo que habla Johan Galtung, con lo que hablaba eh, Gandhi, etcétera, con lo que he escuchado a gente que nadie sabe cómo se llama, que no se conoce a nivel mundial, pero yo tuve no sé si la suerte, pero tuve la oportunidad de escuchar en los distintos congresos. Y por eso los temas, digo, tienen no solo que ver con las relaciones internacionales y la guerra, como dice Galtung, esa violencia macro, ¿m? Organizada, macro. Porque esas guerras llevan ¿a qué? A que el pueblo sufra y no hay un ganador. Los únicos que ganan y ni siquiera ganan paz son los fabricantes de armas. Empecemos por ahí. No ganan paz, ganan dinero. El 1% de la población tiene el dinero que pueden llegar a no disfrutar, pero por lo menos a vivir el 70% de la población. Hay 800 millones de personas que no tienen agua limpia y así puedo seguir trayendo números. En el Congreso Europeo vimos una película que sería interesante que la vean. Están en estas pantallas que se ven, no quiero decir los nombres porque van a decir que estoy publicitando. La película se llama Las Mandarinas. Los que ya la vieron van a saber, sí, puede ser ahí, Elizabeth, sí. Las Mandarinas, me encantó. Era la segunda vez que la veía. En este caso hicimos un debate después de ver la película. Yo la había visto sola antes y la traje para mis estudiantes para hacer un trabajo, no desde ese sentido en el que lo vi la segunda vez, sino simplemente en ver cuál era el lenguaje del que hacía de mediador, del que hace de mediador en la película. Y ahora cuando la vi, después de haber escuchado un montón de cosas, me di cuenta de que, no les voy a contar la película porque quiero que la vean, al principio es un poco lenta. Una de los personajes, son 4 personajes o 5 los principales, le pregunta a este personaje central, ¿y quién lo mató? Estaban hablando de alguien que fue asesinado. ¿Sí? ¿Quién lo mató? Asesinado en el medio de una guerra. Y él le contesta, ¿y qué importa quién? Lo mataron. Lo mataron. Entonces, la pregunta que yo me hago es, y que después nos hicimos, ¿qué importa quién gana la guerra? No la gana nadie. Porque el pueblo que se muere no decidió ir a la guerra. Y tiene todas esas otras necesidades de las que habla Galtung, esos derechos humanos vulnerados de los que hablan tantos tratados de paz y de no paz. Entonces, ahí está, que necesitamos seguir construyendo paz. ¿Para qué? Para que esto, en algún punto, todo el pueblo, como les dije, si todos prendemos un fosforito, vamos a iluminar. ¿Mm? Entonces, una de estas cuestiones que se plantearon es, por ejemplo, el tema de género. Lo traigo a colación. Ustedes saben que casi todos los tratados de paz, las que trabajaron para que se logre la paz, fueron las mujeres. Ahora, ¿ustedes vieron alguna vez a una mujer fotografiada cuando se firma ese pacto de paz? Y ahí entra el género también.
Ahora, ¿por qué somos las mujeres siempre las que estamos velando por la paz? A los hombres que están escuchándome, no los quiero acusar, pero de repente pónganse en el lugar también de pelear por esa paz, aunque parezca una ridiculez hablar de pelear cuando estamos hablando de paz. Las mujeres participan porque son nuestros hijos los que van a la guerra. Y ahora son nuestros y nuestras hijas las que van a la guerra. Por eso nos involucramos. También hay hombres que se involucran, pero de repente a lo mejor hace falta una mayor participación y una redefinición de cuáles son las masculinidades que hoy necesitamos tener en el mundo. Masculinidades que hablen de paz. Pero bueno, voy a cerrar, porque acá me están apurando. La frase de Francisco en Fratelli Tutti, les recomiendo que la lean, la escribió en el 2020, una encíclica. Él dice, muchas veces se percibe que de hecho los derechos humanos no son iguales para todos. El respeto de estos derechos es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país. Cuando se respeta la dignidad del hombre, en este caso quiero suponer que pudo haber puesto del ser humano y estábamos mejor, ¿no? Pero bueno, cuando se respeta la dignidad del hombre, del ser humano, y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio. Y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común. Yo creo que esto resume un poquito todo lo que trabajamos en las distintas áreas del IPRA y de las 5 regiones que pertenecen al IPRA. Hay muchas otras organizaciones que trabajan investigando por la paz e involucrándose directamente, que también tuve oportunidad de asistir y compartir sus ideas, justamente porque soy la secretaria del IPRA y me invitan, y más o menos piensan lo mismo. Entonces, pensemos, el Papa dijo, y con mucha razón, los derechos humanos no son iguales para todo el mundo, porque cuando en casi todos los países la ley dice igualdad de oportunidades para todos, pero no todos estamos en la misma posición para tener esa igualdad de oportunidades. Y ahí viene la discriminación. Así que bueno, les agradezco que me hayan escuchado y bueno, abramos el debate, no sé si se puede abrir el debate. Mejor dicho, voy a seguir con lo que siempre decía Galton. A él no le gustaba hablar de debate. Él decía, dialoguemos. Porque en el debate también hay alguien que pierde y alguien que gana. O uno piensa que alguien pierde y otro gana. Entonces, dialoguemos. Dialoguemos, escuchemos las ideas. Si no estuvieran de acuerdo con lo que yo dije, bienvenido sea. Los quiero escuchar. Voy a tomar un poquito de gaseosa porque se me secó la garganta. Miguel, no sé, o Ale, no sé quién es el que va a abrir el Sí, a ver, micrófono para que hagan las preguntas o las que hayan escrito, no sé. Miguel, creo que ahí tenías unas preguntitas, ¿verdad? Miguelito. Sí, Así te ahí está. tenemos una pregunta, doctora. Nos dicen, ¿a qué entidad se puede recurrir en caso de que personas o grupos estén planeando o intenten crear problemas? Bueno, eso es en cada país a la justicia, quiero suponer, si la justicia funciona. Sí Y se en pueden temas... hacer denuncias a nivel internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Ok, gracias. Gracias. De hecho, en este momento en Argentina hay varias denuncias hechas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de toda índole.
No necesariamente, Andrés Cruz, lo que pusiste ahí. Te podés inscribir y se te puede becar. Y a su vez, si vos tenés algún proyecto de investigación, hay una entidad que se llama IPRA Foundation que te otorga la beca para la investigación. Tenés que presentarlo, obvio, no es para todos, se abre la inscripción, se da una X cantidad de dólares de acuerdo a lo que se necesite para la investigación y se dan 2 premios por año. Y dentro del IPRA Foundation, aparte de esa beca para investigar de IPRA, está la beca CENESH, creo que se llama, que es para mujeres del sur global o como lo quieran llamar, digamos. La condición es, esa beca es para que se haga un posgrado, ya sea maestría o doctorado, en alguna universidad, se la banca y tiene que, como condición, volver a su país y por lo menos trabajar en lo que estudió 6 meses, un año antes de volver a irse. Pero no necesariamente se paga todo. Simplemente te pones en contacto con, en este momento conmigo o con Matt Mayer o por ejemplo en el CLAIP, si vas a ir, que me parece que sería el paso previo, eh, para participar, por ejemplo, es muy barata es muy poco lo que hay que pagar para participar y en muchos casos se consigue que algún sponsor para que se les pague el pasaje para ir o para participar, aunque más no sea sin trabajo. Eso todo se habla. No es que los pobres no pueden ir. Tienen que entrar porque si ustedes ponen IPRAPIS, no les va a salir nada en Google. Tienen que poner, no sé si podés poner Ale o Miguel, International Peace Research Association, y ahí sale completo la palomita y van a entrar. Pero si les pasan mi mail, que es maritemunoz@yahoo.com.ar, vos lo tenés, Ale, me preguntan y yo les voy diciendo o voy consultando. De hecho, cuando estuvimos en Europa, había un grupo de chicos españoles de la Universidad de Murcia que, bueno, decían queremos ir y no nos alcanza la plata. Bueno, veamos cómo hacemos, porque hay gente que puede pagar la inscripción y otros que no, pero con lo que juntamos de CLAIP se favorece a alguno que otro de acuerdo al trabajo que lleve. Gracias, doctora. Una pregunta que nos hacen, ¿por qué considera usted que hay mujeres que cuando llegan a ocupar cargos políticos no han beneficiado el cumplimiento de los derechos de la mujer y poblaciones vulnerables? Mira, yo lo que creo es que somos hijos de una cultura, de esta cultura patriarcal que todavía nos está pisoteando. Y muchas veces yo veo que las mujeres de mi generación, yo tengo 66 años, y las mujeres de mi generación todavía están muy llenas de esa cultura patriarcal y de repente les molesta que se visibilice a la mujer con su problemática. Entonces, pero no es porque sean malas o porque se olviden, sino fueron educadas así. El tema es trabajar para que eso deje de suceder, porque no solo son las mujeres las que sufren. Yo todos los días en mi juzgado de paz tengo que ir y rescatar a alguna mujer que fue golpeada o que fue violentada desde lo psicológico. Yo saqué varias sentencias por violencia psicológica. Y muchas veces me dicen, pero si nunca le pegó. Y a lo mejor me lo dice otra mujer. Yo digo, pero no hace falta que le pegue. Hace 30 años la insulta. Eso es violencia. Y de repente es darnos cuenta de que eso es violencia. Entonces, es decir, no es que no justifico la violencia de una mujer a otra, porque el hecho de ignorar el sufrimiento de esa otra mujer también es violencia. No lo justifico, lo puedo entender, pero me siento a hablarlo.
y a que entiendan. Y ojo, esta cultura patriarcal no solo afecta a las mujeres, también afecta a los hombres. Y cuando se empiecen a dar cuenta de eso, puede ser que las cosas empiecen a cambiar desde otro lugar. Cierto, muy cierto, doctor. Bueno, de verdad que está muy interesante la ponencia, pero el tiempo nos está ganando, así que vamos a invitar a Alessandra Fayad, coordinadora de la Escuela Nacional, para que pueda brindarnos las palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, mi querida Maritere. Ha estado súper, súper interesante. Hemos llegado a mil personas conectadas. Realmente es fabuloso la información que nos has hecho llegar, que ha propiciado pues la motivación de todos quienes han asistido a esta actividad. Realmente es importante que todos como ciudadanos nos involucremos en construir una cultura de paz, ¿no? Y esta construcción implica también que nosotros desarrollemos pues una serie de actitudes, valores, prácticas que realmente pues tengan sobre base el respeto, la tolerancia, la justicia social que todos aspiramos y Disculpame, que Alejandra, te sí, cuento. Uno de los ítems principales, tanto del IPRA como de cualquiera de las regiones, es que no tenemos una idea política. Muchas veces, años atrás se decía, nosotros no tenemos ideología. Y en algún momento, Esteban Ramos Muslera, cuando yo dije eso así libremente porque lo venía escuchando, me dice, discúlpame, Marité, sí tenemos una ideología, todas las regiones y el IPRA, la justicia social, que no es ni de izquierda ni de derecha. pues es dignidad y derechos humanos. No, aparte otra cosa, fue desarrollada desde la iglesia. Luigi Taparelli La fue el teología de la... primero que utiliza la frase justicia social. Ujú, Después va recorriendo distintos partidos políticos a través del mundo, pero es la justicia social, ujú. que es Sí, un y es poquito lo que que dice el Papa, los derechos humanos no son iguales para todos. Porque obvio, así como dice Alejandro Nató, que lo conoces, Alessandra, sí, Alejandro me dice, si no todos estamos en el mismo lugar parados para que podamos disfrutar de la igualdad de oportunidades. sí, pues. Y hay Te que quedar interrumpí los conceptos para de decir, inclusión, ¿no? Eso es fundamental. O sea, es que este tipo de cultura realmente nos puede, es la base fundamental para poder reducir la violencia, ¿no? Y para poder generar pues una sociedad que realmente sea equitativa, que sea y el desarrollo inclusiva. económico del que habla Galton también, porque dice, si no tenemos esto cubierto, a ver, ¿cómo vamos a desarrollar un país? ¿Van a vivir bien? Como siempre, el 5%, el resto no. ¿Y Ujú. cómo paras la violencia del que tiene hambre, Eso es arquitectura de la paz, ¿no? del que no tiene educación, Sí, del que no puede llevar a sus hijos al médico? Cierto, cierto. complicado, ¿no? Y en realidad, pues, es que nos marcan pues esos desafíos, ¿no? La cultura de paz nos marca desafíos. Y es que eso hace que nosotros nos involucremos más en ese conjunto de acciones que podríamos desde nuestro ejercicio ciudadano empezar a trabajar para poder también nosotros, desde simplemente buscar solucionar los conflictos a partir del diálogo constructivo, pacífico, podemos ir empezando a esta construcción compleja que es en realidad la construcción de una cultura de paz. En realidad, pues esta actividad nos ha nutrido, como yo dije al inicio,
porque estas experiencias que tú nos has contado desde las organizaciones que tú lideras y has liderado, en realidad es muy rico para nosotros porque a nosotros nos motiva para que nos comprometamos a un desarrollo sostenible sobre la base realmente de conocer y todos estos valores que tienen que ver con la construcción de la cultura de paz y además también comprometernos a mantenernos en el tiempo, porque no solamente es un estallido de una situación en un momento determinado, sino que esta colaboración, este aprendizaje que nosotros tenemos desde la experiencia de las organizaciones, para nosotros realmente nos enriquece y nos permite a nosotros, pues, fortalecer esos conocimientos que nosotros tenemos, pero en la medida de proyectarlo hacia la sociedad, ¿no? O sea, la construcción de una ciudadanía comprometida, responsable, con el país y más aún eh, con la búsqueda de revertir y transformar situaciones conflictivas en situaciones que vayan encaminadas pues al bienestar, a que las personas tengan calidad de vida respetando el enfoque de la dignidad y los derechos humanos. En realidad, como dije, esta actividad ha sido pues una actividad muy nutritiva. eh, has compartido una información muy amplia, permite ver qué es lo que está pasando en el mundo y que es fundamental para que nosotros también aprendamos de esas pautas que nos has dado, porque sí se puede trabajar para poder reducir la conflictividad en el ámbito donde yo me desarrollo, en el país, sí se puede desde el compromiso y acción que nosotros debemos de llevar a cabo a partir de esa sensibilización que has logrado en esta oportunidad, mi querida Maritere. Muchísimas gracias a todos quienes han participado. Ahí les he dejado el enlace de la película, en el chat está, para que las puedan ver. Mandarinas es una excelente película para poder ver los temas de mediación. Ay, mejor no cuento la peli, No, no pero la cuento, porque yo la para que primera vez la miré pensando en la mediación del artista principal y la sí, segunda vez, después de haber estado escuchando a 4 continentes hablando de violencias, eh, esa pregunta me marcó. Es decir, ¿qué importa quién lo mató? Y ahí entra todo lo que estamos trabajando de justicia restaurativa también, ¿no? Que ese por enfoque. suerte, bueno, ahora también me invitaron para eso, ya no sé, tengo el sí fácil, ¿viste? Para, Sí, pues este, hay tantas cosas que se pueden hacer, tantos enfoques que se tienen que fortalecer e el implementar. tema es, a ver, lo mataron, eso es lo que importa. Y lo que importa es cómo te sentís vos cuando mirás ese hecho de violencia. ¿Te importa? ¿Te duele o no te importa? Porque si Pues, no te importa, entonces estamos gravemente heridos. claro, porque se normaliza la violencia y eso es lo que no podemos permitir. Eso es lo que no se puede permitir. Y hay gente que la tiene tan normalizada, yo lo veo en el pueblo donde trabajo, alguna vez en un grupo de gente que habla de la paz, pero creen que hablar de paz es únicamente decir palabras bonitas, ¿viste? Ujú. Y me decía, vos no tenés que decir, trabajamos la violencia. Le digo, ¿por qué no? Si yo tengo gente que les tengo que explicar que lo que están haciendo es violento, porque ellos no saben que es violento. Entonces, primero le tengo que sacar el cuchillo de la boca al chico para hablarle de... Es que ellos han crecido en ese ambiente y para ellos lo han aprendido y esa es la forma de Hay cómo personas relacionarse. que preguntó las mujeres que violentan a mujeres. Yo tengo mujeres que a veces vienen al juzgado por otra razón y las empezás a escuchar y decís, esta mujer, por favor, tiene una vida de violencia. Le tenés que explicar que lo que ella está viviendo es violencia, porque no lo entiende. Ujú. Sí, pues. Indudablemente hay muchísimo que Muchas hablar gracias, muchas sobre eso. gracias. Eh, Gracias a ustedes. Gracias, agradecemos María infinitamente. Teresa Muñoz Fernández, excelente expositora internacional y excelente especialista en el tema. Muchas gracias por Eh, la tu... próxima quiero estar ahí para verles la cara a todos y poder Será abrazar. un placer.
ahora Bueno, no los puedo pasar. muchísimas gracias a todos, doctora Un María abrazo Teresa, virtual doctora para todos los Alessandra, que y mil que se gracias por bancaron todo mi y también exposición. agradecemos No fue pues, una ponencia. Quiero corregir a los que me dicen linda ponencia, qué sé yo. No fue una ponencia, fue una exposición de experiencias y del dolor que muchas veces me embarga cuando veo todo esto. O sea, cuando veo a niñitos palestinos que, que no pueden llegar a un hospital con su papá y su mamá, cuando veo a los chiquitos de África que se mueren literalmente gracias. eh, de hambre. O sea, no es que comen poco, no comen, de gente que tiene sed. Entonces, yo los invito, disfruten de lo poco que tienen, porque tienen. Hay gente que no tiene que comer, no tiene agua para tomar, no tiene salud, no tiene educación. Gracias. Así Bueno, que bueno, yo les muchísimas agradezco a gracias, un ustedes, abrazo para todos. les Agradecemos a usted, abrazamos, aunque sea doctora, virtualmente. agradecemos a los más de 1000 personas que hemos tenido el día de hoy Exacto. en Un la sala. abrazo para todas y todos, porque realmente me encantó hablarles y espero que la próxima pueda ir a Perú, este, o verlos en algún congreso del CLAI. No sé dónde será el otro después de Colombia, ya lo vamos a poner en la página, Me pero avisa si después le vamos a mandar ellos correo con el video de esta exposición y ahí les pasaremos también tu correo, ¿no? Para que ellos se comuniquen también en caso tengan alguna. al CLAI.org, la reunión del IPRA va a ser allá en Nueva Zelanda. Con mi co-secretario estábamos viendo a quienes se iba a poder conseguir una beca, porque Estados Unidos tiene varios sponsors este, para, para cubrir algún que otro pasaje. Ujú. Espero que sigan haciéndolo después de todo lo que les dije en la última reunión del PJ. Esperemos Seguro que que sí. sí. Muchísimas Listo. gracias. Vamos a tener que cortar porque están a la espera de la Ya se me nueva sección. Cortó por dentro, sí. Muchísimas gracias. De Ok, esta manera, Dale. estimados participantes, hemos llegado a la parte final de esta conferencia internacional Mecanismo Alternativo de Resolución de Conflicto. Agradeciendo mucho su presencia y permanencia en esta sala. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Chao.